Ya ha llegado el momento, señores, de presentar a nuestro invitado. Yo digo que es una estrella de la televisión dominicana, una persona que ha servido de ejemplo para esta servidora y yo sé que para otras personas por su profesionalismo en la comunicación dominicana y todavía estamos aprendiendo de él. Señores, para no alargar más esta presentación, los colores de Domingo. Domingo Bautista con nosotros. Gracias, gracias. Los colores de Domingo. Bienvenido. Qué placer tenerte aquí. Yo feliz y contento. Ayer hicimos un avance de que iba a estar aquí. Sí. Y las expectativas comenzaron a llamarme la gente. Gracias. Estoy contento de venir a acompañarle, vivir esta experiencia y que quizá la gente conozca aspectos que de mí no, generalmente no se conocen, ¿no? Sí, porque tú crees que es Chechi. No, espérate, no. Un momentito. Mira el swing. Mira el swing. Ay. Eso no es chercha de colores. Gracias, Domingo, por estar aquí con nosotros. Siempre que he observado a Domingo, porque ha sido un gran maestro de la televisión. Y yo digo de la televisión disruptiva, ¿no? Sí. Esa televisión que se salió del personaje típico y de un pronto aparece este hombre con olor a pueblo, sabor a pueblo, y entonces pinta del blanco y negro que tenía la televisión en sus contenidos, le da colores. Cuéntanos cómo fue ese golpe, ese atrevimiento que tú hiciste en la televisión dominicana, Domingo. Mira, yo creo que todo parte, y lo he estado ponderando con el transcurrir del tiempo, todo parte de mi labor inicial de promotor artístico. Yo trabajé en la primera etapa del proyecto del maestro Wilfrido Vargas, que se llamaba la Orquesta de los Beduinos. A mí me tocó la responsabilidad de manejar todo lo que era el aspecto promocional, en términos discográficos, en términos de imagen, y algunas estrategias también incluso. Entonces, en esa etapa yo tenía un contacto muy diario, muy cotidiano, con los animadores radiales de la época, las figuras estelares que tenía la radio, protagonistas de primera línea. Hablarte y recrear aquí nombres como el del maestro Willy Rodríguez, Rubén Camilo, Nelson Brudi, Miguel Ángel Herrera, Enrique Fernández, Francis Moya. Ellos eran los protagonistas de una animación radial muy modernista y desafiante, si se quiere, para la época. Entonces yo en ese diario vivir con ellos, cuando me llegó la oportunidad de estar en la televisión, yo digo que de manera inconsciente, porque no lo estructuré ni lo diseñé así, yo le subí el tono a la animación en televisión que no se hacía. La televisión era un tanto psicorrígida, un tanto formal, muy formal y esas cosas. Entonces nosotros llegamos con los colores, nosotros brincábamos, saltábamos, y entonces vino un nuevo credencial de lo que era la conducción televisiva. Y yo lo justifico en esa perspectiva de que yo me involucré mucho, ¿no? En ese movimiento de los animadores, el Super Fran, el Super Fran en esa época. Yo fui muy influenciado y llevé eso a la televisión y logré que impactara. Hubo un sector crítico que me cuestionó mucho. Lo último que llegó a tipificárseme era de cherchoso, de forma peyorativa. Sin embargo, en contraparte a eso, el gran público sí me daba el visto bueno. Entonces siempre hay que pagar un precio para tú establecer tu diferencia. La diferencia, exactamente, así es. Ok, como ese acento, ¿verdad?, que caracteriza a Domingo. Domingo, tú sabes que uno te ve. Sí. No, Domingo es un hombre que en su trayectoria no ha tenido ningún problema. Él subió y no ha pasado trabajo ni nada. Que no ha pasado trabajo. La gente no se imagina tal vez todo lo que tú tuviste que pasar, ese camino para ser hoy Domingo Bautista. Yo creo que tú me digas, por favor, y nos hable un poquito de esa trayectoria, esas dificultades, esa piedra de tropiezo tal vez que a ti te pusieron otras personas para no poder lograr ese objetivo que tú tenías. Mira, yo llegué a la capital con 17 años en el año 1967. Yo me crié en un campo de Moca llamado La Rosa. Y a la edad de 17 años sentía la inquietud y me gustaba la comunicación. Siempre hago referencia de que mi señora abuela, doña Fefa Peralta, era una mujer muy culta y muy ortodoxa. Entonces ella me obligaba
a leer el periódico El Caribe, porque a ese campo donde yo viví, ahí llegaba el periódico El Caribe, y mi abuela me obligaba a que yo leyera, como que estuviera informado. También a ese campo, en Moca, fue en mi casa, donde mi abuela, doña Fefa, fue que por primera vez llegó un televisor, y eso a mí me impactó mucho. Entonces parece que eso me despertó, ¿no? Esa semillita. Sí, de querer entrar. Y cuando vengo aquí a la capital, con 17 años, arranco para Radio Televisión Dominicana a pedir una oportunidad, porque a mí me gustaba, yo tenía vocación también para ser camarógrafo. Eran unos tiempos muy convulsionados políticamente. Permanentemente habían unos desórdenes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Liceo Juan Pablo Duarte, en la Unión Panamericana, en el Altar de la Patria, y yo quería estar ahí como firmando, grabando. Entonces me dieron una oportunidad en el Canal 4, la Televisión Dominicana, y entré al departamento fílmico como un muchacho mandado, vamos a utilizar la palabra. Tráete la cámara, tráete el trípode, estas cosas. En ese proceso yo hice un curso de periodismo por correspondencia. En esa época había unas escuelas muy... Henfield School. Yo estuve en Difusora Panamericana. Difusora. Entonces hice mi curso de periodismo, y ahí es que ya nace el Domingo Bautista, vinculado directamente a lo que es el ejercicio de la labor reporteril. Trabajé en Radio Televisión Dominicana como reportero. Don Rubén Darío Vallejo, el poeta, era el director de prensa en esa época. Trabajé en Radio Clarín, el Zenón Castillo de Asa. Trabajé con don Mario Rivadulla en La Voz del Trópico. Entonces me hice reportero radial, y de una u otra forma pues también logré algún tipo de trascendencia, porque yo en David Reguay yo estaba. Recuerdo, y lo traigo a recordar aquí, yo viví en Villajuana, y en Villajuana había una célula de la Banda Colorada. Y ellos, los muchachos, siempre me atacaban cuando yo hacía reportes del barrio, de situaciones que se daban políticas y sociales, porque yo tenía la fiebre de ser periodista, y yo cualquier cosa llamaba y lo reportaba, porque es un proceso que uno vive, ¿no? Sí. Entonces, pues ese ha sido el proceso, es el caminar. Ya después que finalizo esa etapa de reportero radial, periodístico, se dio un fenómeno que nunca lo programé ni estaba en mí. Yo jamás pensé que iba a estar en el espectáculo. Uno tenía la referencia de don Rafael Herrera, de Germán Emilio Ornes, Radamés Gómez Pepín, Aníbal de Castro, Bonaparte Gotro Piñeiro, y esos eran los prototipos que uno decía, yo voy a ser un león de eso. Pero entonces ahí apareció la figura del maestro Wilfrido Vargas, que me saca, si se quiere, de esa perspectiva que yo tenía, y me lleva al mundo de la farándula. Hicimos un trabajo muy interesante, muy trascendente con el maestro. Se dio una combinación perfecta en lo que aportaba él en la música y lo que yo hacía promocionalmente hablando. Y ahí se desarrolló mi proyección como hombre del espectáculo, cosa que nunca tuvo en mí. Yo quería estar en la política, en el debate, en los comentarios, en la opinión. Y son procesos que se dan en la vida, ¿no? Mira, Domingo, pero una figura como tú, emblemática y muy conocida, ¿nunca tuviste ofertas políticas de algún partido político o de algún presidente para ocupar alguna posición? Mira, ya cayendo casi en el 2000 por ahí, la figura mía estaba muy impactante, ¿no? Y ya estaba en color visión, como yo digo, en grandes ligas, ¿no? En alguna ocasión el licenciado Jacobo Magluta me convocó al PRI para hacerme una propuesta para que yo asumiera una candidatura a diputado. Con mucha cortesía, ¿no? Y con un trato fino y distinguido, porque siempre tuve una relación muy bonita con Jacobo Magluta. Un caballero, un estreno. Magluta es un ser humano bellísimo. Entonces yo estaba muy imbuido en mis asuntos de artitaje, de la tarde, de la super tarde, de la super revista, y no me visualizaba en esa parte política, porque eso hay que llevarlo, ¿no? Y yo realmente no, yo la política no sé, no es lo mío, no es lo mío. Yo he dicho que la política requiere de una estirpe, de una naturaleza, que yo no tengo esas condiciones. La política es muy contestataria, es muy agresiva, y yo soy un hombre de la gozadera, de la vaciladera, bien. Pasarla bien. Pasarla bien, sí. Qué bien, qué bien. De cara a lo que han sido, digamos, los nuevos presentadores
etcétera, en un mundo donde hay una democratización de la comunicación. Ya cualquier persona vía YouTube se instala un canalito en su casa y empieza a opinar. Y entonces mucha gente está preocupada, incluso hasta con cierto celo, de cómo personas tan comunes de un pronto tienen un éxito, porque hay, en alguna manera, ¿tú crees que hay una especie de cualquierización en la comunicación, o esto es producto de la época en que estamos viviendo? ¿Cómo tú puedes ver eso? O sea, como había un celo, si tú no eras periodista de carrera no podías entrar en comunicación. Entonces ya se ha roto ese esquema y hay gente que son exitosos sin haber estudiado ni siquiera la carrera. Así es. Hay que admitir y aceptar, los tiempos han cambiado. Estamos viviendo una etapa totalmente diferente a la que yo viví. Cuando yo venía para acá me trajo un toque de nostalgia, porque la emisora HIJB estaba próximo aquí. ¿Allá en la esquina? Ahí en la esquina estaba la emisora. Entonces yo recuerdo lo que representó para mí cuando el administrador de la emisora firmó mi carnet de periodista, de reportero. Eso fue un acontecimiento. Yo andar conmigo con mi carnet de reportero de una emisora de radio. Sin embargo, hoy en día eso no importa, ni le resulta un reto ni un desafío a las nuevas generaciones, por lo mismo que ha dicho, ¿no? El exceso de apertura que representa los medios hoy en día. Yo creo que tarde o temprano hay que abogar porque no voy a decir que se censure, pero que se le siga un estándar de profesionalidad a quienes hacen uso de estos medios de comunicación, porque a través de ellos se está haciendo mucho daño. La sociedad dominicana vive hoy tensa, vive cargada, está en una atmósfera muy pesada, con la delincuencia, con la criminalidad. La canasta básica, por las nubes. Aquí cualquier cosa intrascendente la proyectan trascendente. Esa es la realidad, porque hay una monopolización, si se quiere, de un grupito que tiene un control de todo esto de las redes sociales, que es una realidad que está ahí. Jamás, en los años 70, cuando yo inicié en este mundo, ni soñar las cosas que vemos hoy en la comunicación. E incluso hay un área hasta de vulgaridad. ¿Me entiendes? Entonces es penoso, es lamentable. Vamos a ver si las futuras generaciones encaminan esas inquietudes hacia lo digno, a lo honorable, a lo decente, a lo constructivo. Esa es la que yo planteo. Esta es la época de los fake news. Entonces, antes tú oías cualquier noticia y tú creías la noticia. Ahora hay que filtrar todo porque la verdad está en peligro. O sea, y será verdad porque te hacen montaje. Antes era imposible hacer un montaje de ese tipo, ¿no? Entonces, lo que ha estado como gran víctima de esta modernidad ha sido la verdad. Yo recuerdo, porque yo estoy muy apegado al pasado, y en esa etapa de ganas, ¿no?, de estar en el asunto. Cuando yo escuchaba, y ahora, la unidad móvil de radio comercial en acción, que entraba Bonaparte Gotro Piñeiro, el país se paraba. Y oír los disparos que se daban en manifestaciones a través de la radio. Y Gotro Piñeiro, un excelente maestro del periodismo y reportero radial estrella de esa época, cuando había situaciones tensas, políticas, el país era atento a las informaciones y dándole seguimiento y con la credibilidad de una figura de ese tipo. ¿Entiendes? Entonces todo eso lamentablemente se ha perdido. Aquí hay muchos analfabetos mentales e intelectuales que le ha llegado la oportunidad de entrar en estos medios sin ningún rigor, capacidad, formación, y se le ha hecho daño a esto en cierta medida. Por eso digo que vivimos en una sociedad como cargada, pesada, tensa, y es porque el bombardeo permanente de situaciones trágicas. Por ejemplo, yo he optado no entrar a las redes, porque cada vez que entro a las redes lo que encuentro es una situación penosa, trágica, indignante, porque es el exceso de apertura que ha habido, lamentablemente. Domingo, ahí va mi pregunta. Por ejemplo, ¿cómo tú valoras el contenido y las figuras, los talentos que actualmente están en los medios de comunicación?
sobre todo donde uno ve, como tú decías, la vulgaridad, que a veces yo como mujer me siento caramba, o sea, no hay que llegar hasta el extremo, exactamente, porque por una pagan todas. Sí, sí. Entonces, que a veces tú tienes que decir tal cosa, vestir de tal manera para llamar la atención, en fin, todo lo que se está viendo que tú sabes actualmente en los medios de comunicación, y me gustaría saber tu opinión con relación a eso, porque tú tratas de tener un contenido de calidad, pero sin embargo una sociedad lo que está buscando ahora es otro tipo de contenido. Es una realidad, es una realidad. Hay una descomposición, hay que entenderlo. Y no visualizo en lo inmediato que haya una actitud de controlar o corregir eso, o no hay la forma de hacerlo en términos prácticos, pragmáticos, ¿no? Porque todo el mundo tiene acceso ahora a los medios, y más los medios digitales, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un llamado a la conciencia, a la dignidad, a los valores. Esto está muy degradado, es una realidad. Entonces, lo preocupante es que las autoridades no las siento preocupadas por este problema de la descomposición que hay en lo que es la información. Es decir, se ha dejado puerta abierta, que todo el mundo haga el uso que le dé la gana de todos estos medios. ¿El espectáculo público no toma medidas? No, eso se ha neutralizado un poco. Yo creo que hay que hacer una reformulación de su estructura jurídica, ¿no? Y de su visión hacia el futuro, y adecuarla a estos tiempos. Porque tenemos referencia de un ejercicio, y yo que viví esa etapa, de don Víctor Hidalgo Justo, director de telecomunicaciones, que en aquellos años al doctor Peña Gómez le impidió hablar por radio y televisión. A Casimiro Castro le impidió también hablar en su momento por los medios. En términos ya eran situaciones políticas, ¿no? Pero imagínate la autoridad que se tenía y la fuerza. Doña Zaida. Exacto, doña Zaida. También los temas. Exacto. Entonces se ha perdido eso, se ha perdido. Lamentablemente eso se ha perdido. Y no sé si hay la voluntad política de que eso pues se regule un poco, porque hay un exceso. Insisto, en lo del mal gusto. En la desorientación del público, en la sobredimensión de los acontecimientos. Hay como una loquera. Esto está cargado, repito, insisto en el término. La atmósfera está muy cargada en términos comunicacional. Es lo que yo siento. Sí. Mira, Domingo, tu ausencia de los medios televisivos, una decisión propia tuya de ausentarte, cerrarte un ciclo. Sí, mira, oye, ¿qué pasó? Este es mi ejercicio. Yo permanecí 25 años en Colorvisión. Yo llegué a Colorvisión de la mano del empresario Adriano Rodríguez. Adriano, empresario, Domingo Bautista, talento. Eso funcionó perfecto, desde el punto de vista artístico, empresarial y todo. Lamentablemente, don Adriano fallece y yo me quedo en la última etapa de esos 25 años, siendo un todólogo, haciéndolo todo. Productor, animador, vendedor, cobrador, todo. Llegó un momento de agotamiento que yo tuve que ceder y entregar los espacios a Colorvisión. Porque se dio un cambio, o se ha dado un cambio en la industria. Hoy no vale o no incide que tú tengas un buen posicionamiento, que tú hagas un esfuerzo, que tú hagas un trabajo. En los últimos años, los manejos publicitarios del sector privado y el sector público se manejan de forma focalizada. Si tú perteneces a cierta élite empresarial, social, esa gente te apoya. Y si nos vamos al ejercicio político, aquí cada gobierno tiene sus preferidos en la comunicación y canalizan los presupuestos publicitarios hacia allá. Entonces, cuando yo salí de Colorvisión, que ya va a ser unos 7, 8 años, yo dije que yo no retornaba a la televisión asumiendo yo proyectos. Que el que entendiera que yo tengo el talento o la capacidad para hacer un trabajo, que me contratara. Y en ese proceso, luego de Colorvisión, permanecí unos 3 años en el grupo Telemicro, haciendo el programa sabatino, y actualmente estoy en el canal 33 como parte del equipo de talentos del Super Meridiano, pero sin nada que ver con lo que es la producción, con lo que es la comercialización, simplemente un talento. Que yo llego allí, todo está preparado, se me entrega un guión y yo lo ejecuto. Porque es que las cosas cambiaron. Sí, sí. Las cosas hoy no son como antes. Había un esfuerzo, un trabajo, un resultado, y tú veías
que las cosas llegaban. Y tienes que preocuparte por tu figura también. Lógico, y por tu talento, sí. hacer muchas cosas. Yo ando buscando en esta etapa de mi vida la paz, la tranquilidad. Tranquilidad. Pero yo no soy de ambiciones. Tú mantienes tu programa de radio. Ah, no, eso Los domingos. Eso tiene 35 años. Sí. Extra, Robinson Galvez estaba allá contigo. Yo tenía como 7 años cuando eso. Cuando comenzó el programa. Mi mamá me contaba mucho. Domingo Latino. Lo hemos visto como formal hoy. No. Así, todo Muy ensacado. ¿Qué tú crees? Muy clásico. Óyeme, domingo en serio, no da gusto. La checha, que ay, Los colores. Los colores. Cuéntanos de los colores. Oye, ¿cómo tú haces con esa disrupción? ese domingo. Domingo, porque tú me Vamos. a romper. Cuando tú llegabas con esos colores. demasiado serio. Estos colores verdes, estos sube, tú llegas. Rojo, verde, amarillo, corazones. Sí. Mira, esto surgió de una situación que se dio en términos profesionales. Estando yo en TV3, en Radio TV, a nosotros se nos ocurrió la idea de dramatizar un asalto. Es decir, no fue un asalto real, sino que yo mandé a los muchachos, mire, vayan a un asalto, grábenlo, lo editamos y lo difundimos, pero en el marco de una chercha. ¿Qué pasó? Estamos hablando del año 88. En esos años aquí no había esa situación de asalto, y si se produjeron eran acontecimientos de primera plana, imagínate. Esa dramatización que yo hice de un asalto creó cierta preocupación y tensión, porque muchos creyeron que fue real, y no fue real, fue una dramatización. Según me informaron, no estoy confirmando, pero me informaron que eso llegó donde el presidente Balaguer, y a él tuvieron que explicarle al presidente, lo del asalto, eso es una dramatización, eso son unos muchachos que tienen un programa, una chercha, esa cosa. Pero no obstante, la Comisión de Espectáculos Públicos a mí me suspendió por 20 días, que yo no podía usar los medios de comunicación, como una penalidad por la alarma o por la situación que se creó por yo difundir eso. Entonces, cuando se cumplieron los 20 días de penalización de la Comisión de Espectáculos Públicos, yo retorné al programa y me hicieron un gran recibimiento en la parte frontal de TV13, que estaba ahí en la Pasteur esquina Santiago. Ahí se montó una tarima, un escenario, ¿no? ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos aquellos? Y estaban dos agrupaciones musicales que me recibieron, que eran las Chicas del Can y la New York Band. Y Belki Concepción. Entonces yo llegué de forma muy aparatosa. Yo llegué en un limusín vestido de rosado completo. Hasta los zapatos, para protestar, como un acto de rebeldía mía. Y más en esa época, que el rosado se vinculaba mucho a los gays. ¿Tú entiendes? Era una forma como de protesta. Pero creó también esa situación de yo llegar a ese evento ahí vestido de rosado completo a todos los zapatos, y yo dije, no, pero por aquí es el asunto, voy con el verde, voy con el rojo. ¿Y cuando tú llegaste así vestido de rosado, qué te dijeron? ¿Qué pasó? Hubo también, pero acá este tipo es gay. ¿Cómo la cosa? Que rompió, era muy atrevido para la época. Hoy no. Hoy no, eso no es nada. Pero en el 88, un hombre vestido con un traje rosado, no, eso era el diablo. Domingo, dentro, por ejemplo, de los medios de comunicación, ¿has tenido alguna situación que tal vez ha sido penosa o ha explotado en los medios de comunicación, por ejemplo, que ha llamado la atención? O sea, según tú recuerdas, tal vez con un artista, con un invitado, un político, me gustaría que tú nos hablaras un poquito con relación a eso, de los diferentes escenarios. No, mira, tú sabes que la naturaleza de uno, mi naturaleza, no es una persona conflictiva. Yo evado las situaciones como cargadas, pesadas, difíciles. Uno ha vivido experiencias en todo, pero yo he sabido manejar las emociones, si se quiere, de que me han maltratado, y más en esa época, ¿no? Ya no, ya con el tiempo la gente ha ido reconociendo y valorizando mi trabajo. Pero cuando yo arranqué, hubo una batería, hubo un sector, hubo una élite que era todos los días una actitud crítica permanente. Lo último que se me llegó a tildar
cherchoso, que yo lo que era un cherchoso de la televisión, como en forma de restarle, ¿no?, mérito a lo que yo hacía. Entonces yo tuve que pasar muchas. Por ejemplo, a mí los premios en esa época, Casandra, Sí. después son soberanos. Soberano. Pero en la época de los Casandra, a mí se me llegó a nominar en más de 10 o 12 veces y nunca me daban el premio, porque había un sector muy crítico que entendía que lo que yo hacía no tenía el rigor profesional, ético, y que yo no merecía ser premiado. Sin embargo, al final tuvieron que reconocer Claro. que el fenómeno nuestro fue una realidad y se me reconoció ya siendo la etapa de los soberanos. Es decir, que yo viví un proceso muy crítico, cuestionante, porque para la época, y si nos trasladamos ahora, ¿qué diríamos? Para la época lo que yo hice fue muy vanguardista, muy revolucionario, muy atrevido, muy irreverente, si se quiere. Porque eran unos códigos que habían muy doctorales. Yo siempre hablo con el respeto debido de la figura de don Freddy Veragoico, el maestro Jackie Núñez del Risco, maestro de la palabra. Esos eran los estereotipos que teníamos, y venir uno con toda esta bullanguería, ¿no? Y todo este desparpajo que le dice, ¿no? Sí. Fue muy impactante, fue muy impactante. Mira, Domingo, tú siempre has tenido ese sentido de la oportunidad. Sí. Recuerdo, yo creo que tú nos cuentes a nosotros y al público, ese momento de ese sentido de la oportunidad que tuviste con Juan Luis Guerra, que lo pusiste a cantar, señores. Le dio un show sin estar previsto. Sin estar previsto. Y las grandes cadenas del mundo de televisión deseosas de tener a Juan Luis Guerra, y yo lo tuve. Y tú lo tuviste. Yo tuve. De una forma casual. Casual, sí. Casual. Se dio lo siguiente. Juan Luis estaba haciendo una entrevista con Nuria Piera. ¿Tú tienes video de eso? Hay video. ¿Todo está ahí? Eso está ahí, sí, eso está ahí. Está en YouTube. Juan Luis Guerra en la super tarde. En la super tarde. Sí. ¿En qué año fue eso? Para que nos cuentes eso de eso. estamos hablando que 94, 95 por ahí. Sí. Bueno, y Juan Luis estaba haciendo una entrevista en uno de los estudios de Colorvisión con Nuria Piera. A mí van y me dicen, Domingo. Un asunto muy formal. Y doctoral y cosas. Nuria Piera, imagínate. Y este Chernaje de los colores, imagínate. Que debo decir, había una élite en torno a Juan Luis Guerra que siempre lo mantuvo distante de mí, porque para no asociarlo a la chercha. Sí, la chercha. La formalidad. Exacto. La formalidad de Juan Luis. Había un grupito ahí en torno a él, como que le imponían, no, mira, mantente un poco distante de Domingo, que esa chercha, que esa cosa. No te conviene. No te conviene para la imagen. Entonces, Juan Luis está haciendo una entrevista con Nuria. Me dicen que él está ahí con Nuria haciendo una entrevista. Y digo yo, mira, cuando Juan Luis salga, me avisa, que yo lo voy a abordar. Coincidió, mira, cosas de la vida. Yo tenía ese día como invitado a Agapito Pascual, de un grupo típico, y él tenía montado el tema de Juan Luis Guerra, que estaba pegado en ese momento, La Cosquillita. Entonces yo voy donde Agapito y le digo, Agapito, si tú ves que Juan Luis entra aquí a este estudio, arráncame con La Cosquillita. Entonces me dijeron, Domingo, ya Juan Luis salió, abórdalo. Y yo fui de Juan Luis. Juan Luis, mira, para que pase aquí al estudio, para que salude al público que está ahí en el programa y esas cosas. Y él muy gentilmente accedió. Desde que Agapito lo vio, arrancó con La Cosquillita. Y Juan Luis inconscientemente siguió con Agapito. O sea, hizo y se puso a cantar. A cantar, exactamente. Eso está ahí, ese testimonio está ahí. Así se dio eso. Las grandes cadenas de televisión del mundo detrás de Juan Luis, y Domingo Bautista en esa situación lo tenía. Mira, se puede decir de forma también irreverente, porque aquí hay, por ejemplo, tipo de música que le dio mucha brega que lo aceptaran, como el propio merengue, la bachata, en ciertos escenarios, por esa élite tradicional. Y en la televisión pasó lo mismo. Se pudiera decir entonces, porque tú no eres el producto de la élite, tú eres el producto del seguimiento del pueblo que se siente identificado con ese personaje, ¿no? Exactamente. Entonces se pudiera decir que Domingo Bautista fue el que metió la televisión al barrio.
El hombre que trajo el barrio a la televisión. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahí está la evidencia, ¿no? Lo que yo representé como producto era muy popular, era muy llano, era muy... no habían poses de intelectualidad ni de superioridad. Y ya hablaba de las referencias de las figuras que eran protagónicas en la época. Entonces, definitivamente, con Domingo Bautista llegó el barrio a la televisión. Es una realidad. Sí, sí. Y ahí está la historia. Domingo, ¿qué te falta por hacer? Por ejemplo... Mira, yo no soy muy ambicioso. Yo soy un tipo medio conservador y moderado. Ya yo lo he hecho todo en mi área. No siento retos, no siento desafíos. Yo ando buscando paz, tranquilidad. Nada que me provoque estrés, carga, le doy espacio. Pues tú tienes tu cuarto, entonces, porque tantos años en la televisión. Bueno, yo he dicho... Tú tienes tu billete. Yo he dicho lo siguiente. Yo no soy rico, ni soy millonario, ni tengo fortuna. Pero tengo la dignidad cubierta. Amén. Dios mío. La dignidad. Hablaste por 1000 años. No, pero es real. Don Adriano Rodríguez fue muy justo y muy equitativo conmigo. Y en función de mi esfuerzo y de mi trabajo, me reconoció. Porque uno en esa etapa no está pensando en dinero y nada de eso. Uno se deja arrastrar del momento de la estelaridad y de la trascendencia. Sin embargo, él veló por mi seguridad económica. Repito, mi relación empresarial de negocio con el señor Adriano Rodríguez era que él manejaba los aspectos gerenciales y yo era talento. Y él siempre veló porque yo pues mantuviera cierto grado de dignidad en términos de mi seguridad personal y familiar. Sí, porque los medios brevemente ahí mismo. Por ejemplo, hay algo que la gente desconoce y es que los medios de comunicación también uno tiene que invertir. Lógico. Y que más, por ejemplo, en imagen, que en vestuario, que tal vez en algunas cosas. Y tal vez la gente te ve tan bien puesto y dicen, coche, pero Domingo tienes, como dice Marino, esos cuartos ahí embolsillados. No es así. En el caso mío, yo tenía el talento, pero el empresario era el señor Adriano Rodríguez. Y con la capacidad económica de hacer la inversión que había que hacer en un momento para poner al aire un proyecto. Hablarte en los 90 de una escenografía de 400,000 pesos. Mucho dinero. Demasiado. Comprar una isla de edición en esos años, 20 o 30 mil dólares, tener un vehículo al servicio de un programa. Entonces, ¿de dónde yo iba a tener esos recursos para lograr esa plataforma? Sin embargo, Adriano Rodríguez me dio esa plataforma y yo me la lucí, si se quiere, esa es la palabra, ¿no? Porque esto es un trabajo de equipo. Mírenlo allí. Mira, don Adriano Rodríguez, sí. El zar del negocio de la televisión en esos años. Director del Canal 4 en 2 ocasiones. Y arrendatario del mayor tiempo programático de Colorvisión. Era ese señor que está ahí. Mira, Domingo, y después se da un giro en la República Dominicana en torno a los comunicadores y a los talentos, que le dio la oportunidad a muchos de hacerse millonarios rápido, pero fue enganchando con la política. O sea, si te enganchaba con el candidato que iba a ganar, el candidato ganó, ya tú te hacías millonario. Tú, con el talento que tienes y que a ti te conocen por todos los lados, ¿nunca tuviste la tentación de hacerte multimillonario como grandes comunicadores que uno felicita, que hoy están en el boato y hasta son dueños de medios? Tienen dinero que no saben qué hacer. ¿No tuviste esa tentación tú? No, porque es que la política nunca estuvo en mí. No. Pero ellos no son políticos. Bueno, ellos son comunicadores metidos a empresarios. Sí, pero te llegaron a hacer propuestas, te voy a dar tanto si tú me apoyas. No, de verdad que no. Ya hice referencia que con el único político que tuve como un acercamiento fue con Jacobo Magluta, pero era porque ya venía una relación afectiva personal y en algún momento me hizo la propuesta de que asumiera una diputación. Pero ese es un mundo que yo reconozco que no lo domino, que no es mi área, que no siento por eso. Eso requiere de una estirpe que yo no tengo. Soy reiterativo en eso. Sí. Mira, Domingo, ya en la postrimería realmente, retirado prácticamente, un retiro... Cogiéndolo suave. Sí. ¿Te has sentido reconocido realmente por la clase artística? Sí. Yo debo aceptar que aunque en principio hubieron mucho cuestionamiento al estilo que yo presenté, pues al final de todo, pues la gente ha sido consciente y me valoriza. Sí. En el trato tú sientes
no importa funcionario, empresario, gente importante, gente llana del pueblo, uno siente el trato deferente, distinguido y de reconocimiento. ¿Te sientes distinguido? Sí, sí, lógicamente, de verdad que sí. Es una carrera de casi 50 años. Claro. Si me voy para allá, el reportero radial, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de más de 50 años. Entonces ha habido una conducta personal que gracias a Dios he llevado, de no estar protagónico, de no estar en escándalo y situaciones de conflicto, y eso me ha preservado, gracias a Dios, me ha preservado. Entonces, para ti la competencia, ¿cómo tú ves la competencia? Porque cuando vemos un amigo como el nuestro, que es el Pachá, por ejemplo. Freddy Martín, mi hermano que yo adoro. Amigo nuestro. El loco que yo más quiero. Son muy diferentes. Entonces, queriendo competir con Michael Miguel, que es otro tolete. El animador. Todos animadores. Entonces, ese estilo por luchar por quién es el mejor, etcétera, mejor presentar. ¿Nunca tuviste esa tentación? No. Como que te caía así por default a ti. ¡Pah! Sí, no, eso requiere de una personalidad y un temperamento que yo no tengo. Sí. Mira, yo soy todo lo contrario a lo que yo proyecto en mi vida personal. Yo soy un tipo explica eso. Sí, yo soy un tipo bajo perfil. Ahí va mi pregunta, ¿cómo es Domingo? ¿Cómo tú te totalmente diferente. ¿Te desconectas? Totalmente diferente. Tú no sales, por ejemplo, un domingo así con la chaqueta de color. No, tú eres loca, no. Mira. No, te digo no, porque hay personas que mantienen una imagen. Por eso digo que si eres así, ¿cómo te desconectas de Domingo Bautista, el comunicador? Sí, eso te digo, mira. Yo soy un tipo muy conservador, muy moderado, muy en mi puesto. A mí la estelaridad no me gusta, te lo confieso. Me gusta pasar por una persona normal, llana, sin pose de figura, de artista, ni nada de eso. De bajo perfil, ¿eh? Sí. Y tímido. No, y yo soy hasta aburrido a veces. Sí, de verdad. Sí, el que no lo conocen, él es bajo perfil. Bajo perfil, tranquilo. Cero aparatosidad, cero bulto, tipo así, y no me gusta la estelaridad, que llegó, no. Pero tú fuiste reconocido por el Senado. Sí. Debo agradecer al honorable Senado de la República por una moción presentada por Héctor Acosta, el Torito. Sí. Me reconoció. Eso para mí, para mi familia, ha tenido un gran valor. Y estaré eternamente agradecido de esa distinción de la institución más importante del país, porque eso representa a todos los sectores. Pero no me parece a ti, ese soy yo. No me digas. ¿En serio ahí? Vestido de diputado. ¿Cómo es? ¿Que Domingo serio? No da gusto. Domingo serio. No da gusto. Me gusta ese eslogan, me gusta. Es tuyo. Domingo serio. No da gusto. Domingo serio. No da gusto. Domingo, para finalizar, a mí me gustaría que tú le dieras un mensaje a esa nueva generación que te está viendo en este momento, que quiere estar en los medios de comunicación. ¿Qué consejo tú le darías? Y a mí también. Bueno. El mundo cambió y hoy las nuevas generaciones, y en tu caso también, cae dentro de ellas. Gracias. Y la mía no. Ya estamos en la misma línea. Eso es nosotros. Tienen muchos privilegios hoy, ustedes como generación. Toda esta apertura, todos estos medios. Definitivamente los jóvenes de hoy tienen cosas que nosotros no tuvimos y que la logramos en base a mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho desafío y ser perseverante. Entonces, pues a ustedes los jóvenes y las nuevas generaciones que aprovechen todas estas facilidades que hay hoy, y te hago esta referencia que es importante. Cuando yo llegué a TV13 en el 86, de la mano de Somer Carbucia, como productor del canal, director de producción, en el país apenas había, en el 86, no más de 10 o 12 canales de televisión. Según los últimos reportes de Indotel, aquí en República Dominicana operan más de 200 canales de televisión locales, además de 200 canales que te manda el cable, y aquellos que tienen el privilegio de tener parábola reciben 1000 canales. Sí. Entonces, ¿qué te dice eso? Que hay demasiada apertura, que se requiere de gente que pueda aportar y que lleve nuevas ideas y que gane espacio en la comunicación. Entonces, a los jóvenes de hoy que insistan, que logren llegar y que tengan como norte hacer una televisión digna, honesta y profesional. Con Wilfrido Vargas. Una salsa que te dedicó a ti. Bueno, la historia mía no puede estar desvinculada del maestro, no, eso fue tanto en lo profesional como en lo afectivo. Y de verdad que fue para mí de gran orgullo y satisfacción
que el maestro se inspirara y me dedicara a un tema reconociendo los aportes que yo hice a su proyección en su etapa inicial. Así es, un reconocimiento. Sí, sí, que sí. Vamos a ver si la producción lo tiene listo. Vamos a ver si lo tienen listo. Domingo tira para adelante. Domingo tira para adelante. Para que tú veas. La composición, la idea es de Wilfrido, pero quien escribió la canción fue Manuel Jiménez. Tú sabes que a mí Manuel me... Jiménez, sí. Ay, Bueno, el alcalde de Santo Domingo. Bueno, excelente. El síndico de Santo Domingo. Usted sabe que yo me recuerdo en lo que buscan en el video, en lo que ya van a poner el video. Perdone la hora. Óyeme, eso A era un tiro tema de- limpio. a tiro limpio. Ahí Tú estuve. sentabas siendo políticos, artistas. Todos, ¿Tú lo todos. sentabas allí? Sí, Yo estaba chiquito. esa era la etapa ¿Y yo? de mi hermana Celine Méndez, Sí. y estuve también con Anabel Alberto. Anabel. Fue una etapa muy bonita con los hermanos Salcedo. Etapa muy bonita. Sí. Y en el lugar aquel también. Exacto, Ese también. lugar aquel ¿Cuál era- para ti fue de las mejores entrevistas que tú hiciste allí? Mira, yo hice buenas entrevistas ahí, en ese tono cherchoso, Sí, ¿no? así. Porque ese era el sello de eso. Claro. Mira, se le hizo una entrevista a Willy Colón muy interesante, Wow. así dentro de ese marco de chercha. Se le hizo una entrevista a Nelson Nett, Ay, sí. a Al Nelson pequeño Nett, gigante. El más el pequeño gigante, al licenciado Atuey de Cans, al mismo Freddy Veragoico, que le he estado viendo recientemente, está en las redes, Muy. el a tiro limpio que le hicimos a Freddy Veragoico. Y fue una experiencia muy interesante porque rompimos todos los esquemas en términos de cuestionamiento a la figura que iban ahí. Lo sacaba de nos su- sacaba de su zona de contexto. confort. Exactamente, esa era la idea, pero de forma sana. Sí. No humillante ni de maltrato. Y con ese bullero, con lo que tú le haces esa preguntica y tal cosa, como con ese sabor. Exacto, sí. De verdad, como que uno se quedaba como... Y era una forma de chercha, pero a la vez también bien... Sí, sí, no, lógico. Ese segmento marcó en ese momento. Permanecimos casi 4 años allá en Perdone la Hora haciendo a tiro limpio. Sí, sí. Domingo, si tú tuvieras que volver de nuevo, digamos, dar un review a tu vida, ¿qué tú hubieses repetido y qué tú no hubieses repetido en tu vida? Bueno, yo no tengo mucho de qué arrepentirme, porque he dicho siempre que he sido una persona que me he desarrollado un estilo de vida moderado, sin exceso. No soy hombre de vicios, gracias a Dios ningún tipo de vicios. En la medida que puedo ayudar a los que necesitan, pues lo hago, a mi familia, a mis amigos y gente que no conozco. Es decir, que yo puedo morir en paz. No cargo cruz pesada sobre mí.